les va? Bienvenidos. Acá estamos en Consenso en vivo hasta las 13 horas. Saludo a mis compañeros porque hay mucha información y no tenemos tanto tiempo porque en un ratito empieza la Comisión de Discapacidad, o eso suponemos porque, bueno, estamos llenos de sorpresas. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo va, Jessy, Gonza? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué pasó recién con la Comisión Investigadora Libra? Y no se pudo constituir la comisión investigadora justamente porque hoy la intención era constituirla votando la presidencia, las autoridades. Hubo una propuesta de que, de parte del oficialismo, de que la presida Gabriel Bornoroni, que es el jefe del bloque, y del lado de la oposición, Unión por la Patria, propuso a Sabrina Selva, que es de la provincia de Buenos Aires, y salió empatado 14-14 como era previsible. Como la AFA. Sí, así es. Así que lo que tuvieron que hacer finalmente, lo que se anunció es que van a resolver la cuestión en el recinto. Estiman una sesión para aproximadamente el 12 de mayo, donde se van a tratar otros temas. Suponemos que los que se pueden dictaminar el día de hoy, de discapacidad y de previsión, y allí llevar el tema y resolverlo en el recinto. Bien. Bueno, estamos con poquito tiempo, como les contábamos recién, porque en un ratito va a empezar, ahí lo estamos viendo, la Comisión de Discapacidad. Jessy, ahora profundizamos sobre lo que pasó en la Comisión del caso Libra. En la Comisión de Discapacidad, de hecho, en la puerta hay también una manifestación, una movilización en la puerta del anexo de personas que tienen condición de discapacidad o familiares, porque, bueno, quieren saber si efectivamente se va a poder declarar la emergencia en discapacidad con todo lo que eso implica. Y hay mucha expectativa en esta comisión y mucha concurrencia ya a esta hora. Sí, recordemos que esta comisión ya venía funcionando Discapacidad y Acción Social. De hecho, firmaron dictamen para declarar la emergencia en discapacidad, pero faltaba la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Recordamos los pasos que se siguieron fue que se votó en la última sesión de la Cámara de Diputados emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, para dictaminar en el día de hoy sobre este tema, así que se tiene que cumplir. Ya hubo alguna informativa previamente, pero hoy deberían dictaminar y la declaración de emergencia sería hasta el 31 de diciembre del 2027, que implica básicamente reasignar recursos y partidas. O sea, espérate un poquitito, ahí vamos a tener un plenario de comisiones. Claro. Es discapacidad y previsión. Discapacidad, acción social. ¿Sí? Y salud pública y presupuesto y hacienda, esas son las tres. Ah, perfecto. Ahí lo vemos al diputado Pablo Yedlin ya ocupando una de las cabeceras. Ya está ahí sentado. Esto empezaba a las 12. 12 en la sala más grande aquí del anexo. Sí. Ahí se están reuniendo las tres comisiones y, como vos decías, este es un reclamo, digamos, no solo que llevaron adelante varios bloques de diputados de distintos bloques, sino también distintas organizaciones de familiares o personas con discapacidad que están reclamando que se actualicen los presupuestos. Claro. Hola, Gonza. Hola, Meli. ¿Cómo estás? Ahora sí. Bueno, sí. Este proyecto que vemos allí tiene el rol protagónico del presidente de la Comisión de Discapacidad y autor del proyecto principal, que es el de la emergencia en el área de discapacidad, que es Daniel Arroyo, el diputado nacional de Unión por la Patria. Ahí lo vemos, que se está por sentar, justo, sí, se está por con sentar. Un saco azul. Recordemos que esto es un emplazamiento de una de los tantos emplazamientos que hubo en una de las últimas sesiones en el recinto de la Cámara de Diputados, que es básicamente darle un empujón o una obligación en este caso, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del diputado Espert, de que se puedan reunir con un día y un horario específico. Recordemos que todo esto conllevó el retraso en la reunión esta que se está llevando a cabo, porque la semana pasada hubo una reprogramación de toda la actividad de la Cámara de Diputados por el fallecimiento del Papa Francisco. Ah, claro. Y en este sentido, por lo que pude hablar, hay una cierta preocupación dentro del Gobierno Nacional, sobre todo pensando en los números que conlleva la emergencia en discapacidad, que uno lo tiene tal vez como, bueno, se asignan algunas partidas, bueno, estas partidas por mes implican un gasto importante, y por eso me da la impresión de que en caso de que esto se apruebe, Meli, se va a empezar a escarbar un poquito más profundamente en los certificados de discapacidad que tal vez no tuvieron que haber sido entregados, según entiende desde el Gobierno Nacional, es decir, que no le pertenecen a una persona con discapacidad, y por eso también dentro del proyecto
se define lo que implica una persona con discapacidad entre tantas modificaciones que se hacen. Ajá. Bueno, a ver, en esta cuestión también es importante determinar que en el último censo se intentó cuantificar la cantidad de personas que tienen alguna condición de discapacidad. Hubo algunas críticas también respecto de las preguntas que se hacían, porque es muy importante determinar la cantidad de personas para, por ejemplo, poder entender qué porcentaje de población es la que estaría comprendido dentro de lo que se conoce como una emergencia en discapacidad, y por lo que ustedes mismos decían, por una cuestión presupuestaria, ¿no? O sea, hay que ver ahí cuántos certificados son los que hay que extender, perdón por ese sonido, cuántos certificados son los que hay que extender y cuántos programas hay que mantener activos, que eso es lo que más preocupa. Sí. Por un lado, el traslado de las personas con discapacidad, que es algo que quedó muy afectado, porque las personas con discapacidad tienen que tener esa movilidad asegurada, sobre todo aquellos que tienen que ir y venir a centros de rehabilitación o de educación, y por ahí no tienen los autos personales, privados, habilitados para eso, entonces el Estado se los tiene que proveer. Y eso quedó muy desmantelado. Sí, ese programa particularmente. quedó desmantelado sobre todo por el precio de la nafta que se le paga a los transportistas, que es muy menor a lo que vale efectivamente la nafta. Entonces, lo que venía ocurriendo en estos casos es que se hacían menos transportes. O sea, por ahí una persona que tenía que ir todos los días a atenderse terminaba cubriendo por ahí 2 días a la semana. Sí, o por ejemplo, también empiezan a contar muchas personas que tienen alguna condición de discapacidad que ya de por sí, por alguna circunstancia particular, tienen necesidades descubiertas, que pueden ser desde alimentos hasta, digamos, asistencias para la persona con discapacidad, y que además, con esta cuestión del aumento de los pasajes y cómo se han disparado los servicios públicos, no pueden poner a disposición de una persona con discapacidad la movilidad para garantizarle de manera particular la atención a esa persona, sea para ir al médico, como decíamos, para ir a la escuela. Claro, totalmente. O sea, muchos chicos con discapacidad dejaron de tener asegurado ese transporte, por eso que decís vos, Jessy, porque hay muchos choferes que ya no pueden seguir viviendo de eso, entonces directamente se están dedicando a otra cosa y quedaron, digamos, personas sin trasladar. Sí, y otro tema, Meli, es el de los prestadores, ¿no? Porque, por ejemplo, pensá, hay muchos chicos que necesitan un acompañante terapéutico todos los días en el colegio. Lo que tiene eso es que se pagan muy mal y además se pagan con mucho retraso. Entonces hay mucha rotación de los acompañantes terapéuticos, y lo que plantean los distintos colectivos que vienen impulsando esta iniciativa de declarar la emergencia es que necesitan que haya estabilidad laboral, ¿no? O sea, que un chico pueda tener el mismo acompañante terapéutico durante todo el año. Y para eso necesitan que se les pague a término, que se les pague mejor, porque si no terminan renunciando, porque, bueno, son trabajadores que necesitan también un ingreso para vivir. Sí, a veces sí, depende la situación y la particularidad, pero hay chicos que van a colegios donde están integrados en su condición de discapacidad con el resto de la clase. Entonces, ese profesional, como bien decís vos, lo busca la familia, lo pide la familia, lo busca la familia, y ese profesional asiste al resto del cuerpo docente en una determinada clase, materia, etcétera, etcétera. Depende, ¿no? Depende de la situación, la circunstancia. A veces ese apoyo es extraescolar y es en los domicilios, o a veces es en institutos. Meli, me parece importante aclarar esto. Artículo 3, definición. Dice que se entiende por persona con discapacidad aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás, en los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué remarco esto? Porque si hablamos de que hay una cierta preocupación por parte del Gobierno Nacional pensando en el superávit fiscal, es decir, que de aprobarse esta emergencia en el área de discapacidad conllevaría un gasto mensual bastante importante, por lo que pudimos consultar,
Y también entendiendo que la otra solución, el plan B o por donde se puede achicar, es por la cantidad de certificados que entiende el Gobierno Nacional que tal vez debieran revisarse o que están siendo entregados de manera tal vez no legal o que no le pertenecen a ciertas personas, el hecho de la definición mucho más amplia de la persona con discapacidad generaría también la posibilidad de a muchos ciudadanos, a mucha parte de la sociedad, también poder tener su certificado teniendo en cuenta esta definición que acabo de mencionar. Entonces repetí esa definición según lo que se consigna. Se entiende por persona con discapacidad, dice el artículo 3 completo, definición, a los efectos de la emergencia nacional declarada en el artículo 1, que es el proyecto que hoy van a intentar aprobar para ir directamente al recinto, se entiende por persona con discapacidad a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás en los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien, eso de las barreras es lo que, bueno, nosotros todo el año pasado trabajamos, con Arely, nuestra compañera, que es ciega, y bueno, mucho nos enseñó sobre esto, ¿no? La discapacidad es una condición que significa precisamente esto, una barrera para poder vivir la vida al igual que el resto de las personas, digamos. Todos somos iguales, pero las personas con discapacidad tienen esa barrera, que puede ser una limitación intelectual, una limitación física o sensorial, y me parece una descripción muy buena, sobre todo retomando una discusión anterior a esta, la emergencia con discapacidad, que es el símbolo internacional de la discapacidad, que también era algo que se quería revisar, porque aparece representado por una persona que tiene una discapacidad física, que es la discapacidad de aquellos que necesitan de una silla de rueda para poder moverse. Y sentían el resto de las personas que tenían otras condiciones que no estaban representados, que no estaban abrazados por ese símbolo, porque hay muchas discapacidades incluso que no son visibles y entonces tienen que estar prácticamente como aclarando en qué consiste su barrera, su discapacidad. Y esto también va de la mano de todo esto que se ha discutido, creo que el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo, que son los certificados únicos de discapacidad, que había que renovarlos cada 5 años, ¿serán? Sí, cada 5 años. Y cada 5 años muchas personas que tenían discapacidades que son permanentes, no prolongadas en el tiempo, sino que son permanentes, es decir, que son situaciones irreversibles. Irreversibles, que no van a cambiar, que a lo sumo pueden adaptarse mejor a tener una mejor calidad de vida, pero que no van a cambiar. Por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down y que cada 5 años tenían que someterse a que una junta de profesionales médicos les volviera a decir, bueno, sí, su hijo tiene o su hija tiene síndrome de Down. Cosa que si uno nace con esa condición, muere con esa condición, eso es una cosa inalterable en el tiempo. De nuevo, podés estimular tus habilidades como para adaptarte mejor, pero el síndrome de Down lo tenés y vas a vivir toda tu vida con eso. Claro. Entonces, ¿por qué cada 5 años esas personas tenían que someterse otra vez a lo obvio? A que les dijeran si efectivamente tu hijo tiene esta particularidad. Y después está lo otro que dice Gonza, que es esta crítica de algunas personas se han abusado de esta situación porque hay ciertas facilidades que se les da a las personas con discapacidad justamente para achicar esas barreras. Por ejemplo, en estacionamiento o en... No, muchas veces los colectiveros que tienen que lidiar con personas que en muchos casos, por estas que voy a mencionar, sufren quienes tienen un certificado de discapacidad real claro. Y que lo necesitan, ¿no? A la hora de subirse al colectivo, obviamente no pagan ni la persona y en muchos casos tampoco el acompañante. Claro. Pero los colectiveros a veces tienen que lidiar con certificados que no son verdaderos, son truchos y lo hacen con la misión de poder subirse al colectivo sin tener que pagar el boleto. Que es una cuestión moralmente tan reprochable, tan horrible, ¿no? O sea, aquellos que
han apelado a ese recurso de inventarse una condición para sacar un provecho económico, es realmente desagradable estar especulando con eso, pero no es la mayoría de las personas, No, claro. es una cuestión muy, muy menor. Bueno, y hay Que un por dato... ahí no estaba lo suficientemente controlado, no sé. Yo me acuerdo en un momento se había hecho una investigación periodística sobre los carteles para los autos, porque muchas personas se habían comprado ese certificado de que se le pone, no es un certificado, pero es como un permiso especial para el vehículo para estacionarlo mal. Sí. Y que se lo habían comprado justamente para que no les lleven el auto. Y había salido toda una investigación periodística en relación a eso, de cuánto costaba, dónde se compraban, quiénes los Que tiene un expedían. QR. Bueno, ahora, Sí. porque antes no lo tenían, Sí, sí. ahora sí. Y ahora te sumo algo más. Por ejemplo, al menos para el subte, hasta donde sé, el sistema ha cambiado. Antes, capaz que una persona tenía que ir con el certificado a pedirle a alguno de los trabajadores que le abra la puerta de emergencia para que pueda acceder, porque no hay manera en el molinete de vos presentar un certificado, no hay NFC, es un certificado, un papel, o puede estar plastificado. Ahora entiendo que por lo menos para el subte, no sé si esto se va a implementar para el colectivo, se tiene que hacer un trámite y que ese certificado o esa certificación de la persona que tiene una discapacidad a nivel nacional comprobada, la tiene que adherir a una tarjeta SUBE. Entonces, de esta manera, ahí sí terminás con los certificados de discapacidad que no son válidos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Es decir, tenés que pasar la SUBE y esa SUBE ya está anexada con el certificado de esa persona. Claro. Y hay un tema también en todo este debate de declarar la emergencia alrededor de las pensiones por invalidez, ¿no? Claro. Donde ahí también, bueno, el gobierno había tomado una resolución de darlas de baja o revisarlas todas de nuevo, pero estaban demorando mucho en hacer todas las revisiones y eran muy pocas las personas que lo habían podido actualizar. Entonces, bueno, ahí también es uno de los reclamos que se está contemplando porque son ingresos, digamos, que bueno, hay muchas familias que verdaderamente lo necesitan y bueno, la idea siempre fue con todo lo que fue cambiar el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, tratar de agilizar los trámites para que las personas puedan tener la menor cantidad de trámites que realizar. Bueno, en este caso son trámites que estaban demorando mucho y le estaban imposibilitando a muchas personas de acceder a esa pensión que verdaderamente la necesitan, porque también pensemos que una persona con discapacidad necesita de más recursos que otra que no tiene discapacidad para desde hacerse estudios, movilizarse o depende qué condición tenga, pero se necesitan muchos recursos también para poder llevar adelante, traspasar esas barreras de las que hablábamos, ¿no? Claro. La definición. Exacto, exactamente. Bueno, ahí estamos viendo una concurrencia muy importante en la sala donde va a transcurrir este plenario de comisiones para poder declarar la emergencia en discapacidad. Es una sala muy grande que va a alojar a los integrantes por lo menos de 3 comisiones, pero a todos aquellos que quieran también acercarse y asistir. Vemos que, bueno, ahí están sacando imágenes, yo creo que son fotos. Los principales referentes de estas 3 comisiones están, digamos que faltaría centralmente... falta José Luis Espert. Exacto. Sí, de Presupuesto y Hacienda, que es la comisión que fue emplazada, ¿no? Que es la que no había convocado hasta el momento a tratar este proyecto. Sí, y como decíamos, mientras tanto hay como una expectativa puesta de la sociedad civil, de aquellos colectivos que impulsan también esta necesidad y estas distintas problemáticas que son las que le acercan a los diputados cuál es la condición con la que tienen que lidiar, cómo necesitarían ellos poder contar con más recursos. En un momento también se habló en relación a esto con la ley de equinoterapia, la equinoterapia que es no sé si se llamaría un tratamiento, pero un acompañamiento a las personas que tienen determinada discapacidad, no para todos, con el cuidado de los equinos, de los caballos, y es una actividad que es sumamente costosa, Claro. que no es para cualquiera, que no se da en cualquier parte, porque obviamente tiene que tener el acondicionamiento para eso, entonces muchas personas también tenían que viajar hacia lugares donde pueden realizar esa actividad, sobre todo chicos con condición o del espectro autista, que se aconseja mucho el relacionamiento y el cuidado de los animales, y como
la responsabilidad puesta en un animal y todo lo que significa desde el contacto con el animal hasta el cuidado de él. Y es una actividad que solamente estaba reducida para aquellos que la podían pagar. Entonces se discutía, o sea, ya que estaba sobradamente probado, que es algo que les devuelve a los chicos mucha alegría y los tranquiliza mucho, sobre todo aquellos que tienen crisis, ¿no?, dentro de lo que es la condición del espectro autista, de incluir esto del tratamiento de equinoterapia. De nuevo, no sé si seguirá tratamiento, pero bueno. Claro, en el plan médico obligatorio, ¿no? Que dentro del plan médico obligatorio, para que todos pudieran tener, aquellos que lo requerían, pero todos pudieran tener acceso por igual, por ejemplo, a ese tipo de terapia, no es un tratamiento, sería una terapia con animales. Entre otros, pero están después las musicoterapistas, las estimuladoras tempranas. Bueno, en general, cuando nace un chico con una condición de discapacidad, es como decís vos, se requiere de mucha mayor cantidad de recursos para poder estimularlo al chico en las distintas áreas. Digo un chico porque en general es desde la edad temprana donde hay que, de repente, si hay una barrera que es del tipo física, bueno, como nuestros compañeros acá que hacen el tema de la lengua de señas, o sea, cuanto más temprana edad se los puede estimular, se los puede enseñar y poner a disposición un montón de herramientas, me imagino también menos barreras sentirán a la hora de adaptarse a la vida. Sí, sí, es como cuando son más pequeños, son edades claves, ¿no? Para todo el aprendizaje, en cualquier condición. Sí, yo me acuerdo un compañero nuestro, que ahora no está más, que tenía a su hijo con condición autista, y él contaba abiertamente lo que le costaba a la familia, bueno, primero, hasta que tuvieron el diagnóstico, la cantidad de profesionales que tuvieron que tocar, recorrer, averiguar y entender qué es particularmente dentro de eso que se llama el espectro autista, qué condición tenía su hijo. Y después, qué tipo de tratamientos, terapias, etcétera, etcétera, podían contar. Y muchas de ellas las pagaban de su bolsillo. Y era una persona que, me acuerdo que le costaba muchísimo poder estar al día o faltar a sus lugares de trabajo y que eso estuviera justificado para poder acompañar a su hijo una determinada cuestión, no sé, supónganse una terapia con animales, que hay que viajar a veces hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, que es donde están estos lugares. Bueno, tenés que disponer del tiempo, no es que lo puedes poner en un colectivo, en un transporte escolar y se va. Claro. O tenés que acompañarlo, tenés que... Es una terapia casi familiar. Sí, sí. Y esto va de la mano también a todo tipo de estudio, de análisis, sobre todo de análisis y el hecho de prestar atención para un diagnóstico temprano, lo más temprano posible. Por esto, bueno, hemos hablado de algunos proyectos que ha presentado inclusive la diputada Marcela Pagano sobre la materia. Sí, vos también hablaste de eso. Claro, pero que no apunta tanto al apoyo económico a los familiares, sino más bien habla de una capacitación, sobre todo en el área de los trabajadores judiciales, en el trabajo que tienen que hacer los pediatras, en el trabajo que tienen que hacer los docentes. Presentó 3 proyectos diferentes para justamente mejorar en este sentido la calidad en el trato, en la atención y sobre todo hay algo muy importante que es el manejo de las crisis. Es uno de los puntos fundamentales que se buscan en los 3 proyectos que presentó, apuntan más o menos a lo mismo, ¿no? A tener definiciones de qué significa el espectro autista, cómo manejar una crisis, de qué manera tratar ante una contestación o una... ¿cómo te puedo decir? Ante un mal humor que pueda llegar a generarle a un chico una indicación tan simple como por favor se puede subir a la camilla y capaz eso puede alterar su humor, puede generarle un malestar. Bueno, situaciones que no viven normal o comúnmente con cualquier chico, sino que aquellos chicos que sufren del espectro autista. Algo que muchas veces también refieren los padres de chicos con condición autista son las situaciones de espera. Las situaciones de espera suelen ser factores de mucha irritabilidad para muchos, no para todos, no todos son iguales, no todos tienen las mismas particularidades, esto es en la vida en general, pero me acuerdo, por ejemplo, el caso de